buen día, clase. El día de hoy vamos a hablar sobre bioreactores y específicamente vamos a tratar el tema de feedbatch, reactores tipo feedbatch. Entonces, antes de entrar de lleno con lo que son los reactores feedbatch, es necesario comprender algunos aspectos clave para entender qué son los bioreactores, cómo funcionan y posteriormente hablar de los reactores tipo feedbatch. Entonces, primero, ¿qué es un bioreactor? Entendemos que un bioreactor va a ser un dispositivo, un equipo, en el cual nosotros vamos a controlar reacciones biogénicas, reacciones bioquímicas, las cuales nos son de interés para producir productos o metabolitos de interés, ya sea para la industria farmacéutica, para la industria calorera, entre otro tipo de industrias. Entonces, en estos bioreactores vamos a tener la presencia de, pues como mencionábamos, de microorganismos y a su vez un medio de cultivo. Pues bueno, en este medio de cultivo vamos a tener la presencia de ciertos nutrientes, ciertos sustratos. Entonces, la bacteria va a estar interaccionando con estos nutrientes para generar productos que mencionábamos van a ser de nuestro interés. Puede ser etanol, puede ser ácido cético, puede ser alguna proteína, entre otro tipo de productos. Entonces, pues bueno, se van a llevar a cabo ciertas rutas metabólicas que nosotros debemos de procurar eh, cuidar dentro de este bioreactor. Es decir, estas rutas metabólicas pueden estar afectadas por ciertos factores externos que pueden arruinar finalmente nuestro producto de interés. Entonces, para poder cuidar ese tipo de reacciones que se están llevando a cabo dentro de estos bioreactores, pues bueno, hay que considerar muchos factores. En primer lugar, tenemos que, pues bueno, para que se cumplan las rutas metabólicas es necesario adicionar cuatro tipos de sustratos diferentes dentro del medio de cultivo o dentro de nuestro caldo. Entonces, el primero pues es la fuente de carbono, vamos a tener una fuente de nitrógeno, vamos a tener una fuente que, bueno, en este caso va a ser un sustrato que va a donar electrones y vamos a tener también un sustrato que va a aceptar electrones. Vamos a poner de ejemplo la glucosa, una fermentación de glucosa para producir etanol. Entonces, nuestra fuente de carbono va a ser tal cual la glucosa. Y en muchos casos, la fuente de carbono a su vez también funciona como una fuente donadora de electrones. Entonces, se van a llevar a cabo todas las reacciones bioquímicas necesarias para producir la glucosa. Pero a su vez también necesitamos de la fuente de nitrógeno. Podemos adicionar, no sé, por ejemplo, amonio, cloruro de amonio, por ejemplo, algún nitrato, nitritos o incluso podemos adicionar nitrógeno gaseoso. Y pues bueno, a su vez, algunos de estos también compuestos van a actuar como aceptores de electrones. Entonces, estos van a ser los cuatro componentes principales que tenemos que tomar en cuenta para nuestro medio de cultivo. A su vez, como mencionábamos, debemos de cuidar que estas reacciones no se arruinen, que no vayan a fallar por factores externos. Y estos factores externos pues pueden ser el ambiente estéril de nuestro lugar donde estamos llevando a cabo el proceso. Es decir, debemos de tener cuartos altamente controlados o lugares altamente controlados que impidan la contaminación cruzada o que impidan, pues bueno, la inserción de microorganismos que tal vez no queremos dentro de nuestro medio de cultivo, que se puedan reproducir y pues al final de cuentas arruinar todo el lote de lo que sea que estemos produciendo. A su vez, pues bueno, la temperatura, algunos microorganismos, o si no es que la mayoría, pues son muy sensibles a temperaturas superiores a los 36-37 grados. Entonces, es recomendable que también si se están llevando a cabo reacciones exotérmicas dentro de nuestro reactor, pues bueno, controlar la temperatura de él. En muchos casos estos reactores tienen chaquetas, así se le conoce, en las cuales, pues bueno, nosotros podemos pasar agua a cierta temperatura y con ello controlar finalmente la temperatura dentro del reactor. Otro factor también muy importante es el pH. Pues bueno, sabemos que estamos produciendo o estamos generando productos tal vez ácidos dentro de nuestro reactor y pues bueno, tenemos que controlar ese pH. Probablemente algunas bacterias no coexisten en pHs muy ácidos o muy básicos y por ende tenemos que estar monitoreando constantemente este factor. Muchos reactores ya cuentan con potenciómetros dentro o integrados en el bioreactor que nos permiten estar monitoreando en tiempo real el pH que se está llevando a cabo en la reacción. Entonces estos bioreactores, pues bueno, cuentan también con ajustadores o, por ejemplo, como ácido clorhídrico o hidróxido de sodio, pues que nos permitan finalmente regular el pH dentro del bioreactor y a su vez, pues bueno, beneficiar a la reacción.
Y finalmente lo que es el oxígeno disuelto o a su vez la falta de oxígeno. Podemos llevar a cabo reacciones aerobias, podemos llevar a cabo reacciones anaerobias y pues bueno, la presencia de oxígeno puede tal vez beneficiar o arruinar nuestro proceso. Entonces pues bueno, es un factor también muy importante que se debe de controlar en un reactor o bioreactor. Entonces, antes de hablar también de los tipos de bioreactores, vamos a hablar de algunos componentes claves que tienen estos bioreactores. En primer lugar, pues bueno, es el tanque tal cual, el tanque agitado, también se le conoce como RAM, que es el reactor agitado mecánicamente. Estos son dispositivos sencillos que nada más constan de un tanque, usualmente de acero inoxidable, provisto de una fuente de agitación que va a ser un motor eléctrico, el cual tiene unas palas. Y estas palas, pues bueno, nos van a ayudar a incrementar la cinética de la reacción y a su vez evitar que exista una acumulación de bacterias en las paredes del reactor. Tenemos también lo que son la columna de burbujas. Como ya lo mencionamos anteriormente, pues bueno, es necesario la adición, por ejemplo, si tenemos una reacción aerobia o anaerobia, ya sea de gas o incluso también de nitrógeno dentro de lo que es nuestro reactor. Entonces, pues bueno, este tipo de columnas son usualmente hechas como de, pues un material parecido al vidrio poroso, en el cual se está haciendo recircular el gas que vamos a introducir a nuestro reactor. Y pues bueno, a partir de ello se van burbujeando este gas dentro de la solución. Tenemos otro que es un sistema llamado Airlift. Este sistema, pues bueno, nos va a permitir controlar el flujo de aire que tenemos, bueno, de gases que tenemos en nuestro reactor, ya sea mediante recirculación o pues, otro tipo de procesos que nos permitan regular específicamente la cantidad de aire que entra al reactor. Esta cantidad de aire, pues bueno, puede ser por litros por minuto. Y pues bueno, a partir de estos dispositivos nosotros tenemos el control total de ese flujo de aire. Y finalmente, pues bueno, ¿cómo es que está compuesto estos tanques? Pues vamos a tener, como mencionábamos anteriormente, la presencia de este motor, la presencia de las palas y pues bueno, específicamente ya lo que es el tanque. Entonces, todos estos dispositivos que mencionamos anteriormente se pueden juntar ya finalmente para nosotros tener un reactor más complejo, a lo cual vamos a conocer como el bioreactor. Entonces, ya vamos a entrar con lo que son los tipos de bioreactores. Vamos a encontrar en la industria específicamente tres tipos de bioreactores, los más comunes. Entonces, el primero va a ser el batch. En los reactores batch, los microorganismos van a ser inoculados en un volumen constante de algún soluto. Y pues esto se consumirá progresivamente a su vez que se van generando los productos de reacción que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, en estos reactores nosotros inoculamos la bacteria en algún volumen, por ejemplo, de 20 litros de glucosa a una concentración fija. Y pues esos 20 litros van a estar constantes durante toda la reacción. Por otro lado, en los reactores feed batch, pues bueno, estos van a ser una variación del reactor batch que presentamos anteriormente. Sin embargo, aquí en estos reactores, pues bueno, los microorganismos van a ser inoculados y, bueno, van a ser inoculados a cierta cantidad de sustrato o de nutrientes. Es decir, no vamos a adicionar, por ejemplo, los 20 litros que se mencionaban en el bioreactor anterior, sino que en este caso vamos a adicionar cierta cantidad de ese nutriente en medida de lo que pasa el tiempo, es decir, en función del tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a adicionar 2 litros de esa solución, vamos a agregar posteriormente otros 2 litros, otros 2 litros, así sucesivamente, hasta alcanzar el volumen final de los 20 litros. Esta es la forma en la cual funcionan este tipo de bioreactores. Y de ahí vamos a tener otros que son también interesantes, que van a ser los bioreactores continuos. Aquí la única diferencia, bueno, es que se va a añadir el medio al bioreactor de una manera continua, de ahí su nombre, a la vez que se van extrayendo tanto los productos como la biomasa generada. Es decir, vamos a ir agregando y vamos a ir sacando constantemente. Entonces, pues bueno, es habitual que parte del medio extraído en este tipo de bioreactores sea también recirculado hacia la entrada, es decir, que también tengamos nuevamente la presencia de biomasa y esa biomasa está recirculando también constantemente dentro de estos bioreactores. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los motivos por los cuales vamos a seleccionar un bioreactor en específico? Primero va a ser la conversión del sustrato, esto dependiendo de qué tipo de bioreacciones o de reacciones bioquímicas tenemos planeado llevar a cabo. La concentración del producto, es decir, si vamos a tener una concentración fija de ese producto,
para evitar tal vez ciertos procesos que inhiban a las bacterias, o si queremos que, bueno, tal vez la concentración no nos importe y pues bueno, tengamos otro tipo de propuestas dentro de nuestro bioreactor. Y a su vez la posibilidad de contaminación, ciertos reactores son más susceptibles a que exista contaminación externa del medio hacia nuestro medio de cultivo y pues bueno, se seleccionan cuáles son los más adecuados en este caso. Y finalmente la fiabilidad, también tenemos que tomar en cuenta los costos, cuáles van a ser los costos de operación de este tipo de bioreactores y si van a ser factibles o es decir, si van a tener un buen rendimiento a largo plazo. Entonces, estos son los factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a seleccionar un tipo de bioreactor. Entonces, nuevamente retomando lo que son los reactores feedback. Entonces, estos también se conocen con otros nombres. Vamos a encontrarlo en la literatura como bioreactores por lotes alimentados, fermentador alimentado discontinuo, bioreactor de alimentación intermitente, entre otros nombres. Y pues bueno, algo muy importante de este tipo de bioreactores es que pues va a ser muy atractivo para pues bueno, evitar que exista una inhibición por la cantidad de sustrato que nosotros estemos produciendo. En este caso, algunas células van a competir sobre todo por el tipo de nutriente que tenemos en nuestro reactor. Y al haber una competencia tan grande dentro de los bioreactores, estos van a inhibir el crecimiento de la biomasa, es decir, de una mayor cantidad de células. Y pues en algunos casos esto no es útil. Por lo tanto, pues bueno, se recurre al uso de reactores feedback. De hecho, este proceso por el cual se inhibe el crecimiento celular gracias a los productos que se están obteniendo, se va a conocer como efecto Crabtree. Y bueno, este efecto va a describir el fenómeno por el cual la mayoría de levaduras, por ejemplo, producen etanol en condiciones aeróbicas a altas concentraciones externas de glucosa en lugar de producir biomasa. Lo que mencionábamos, se va a ir produciendo etanol y este mismo etanol va a ir inhibiendo el crecimiento de las levaduras. Pues bueno, esto es algo que no se requiere en cierto tipo de procesos industriales. Entonces, ¿cómo funciona un reactor feedback? Entonces, en este caso, pues bueno, el reactor va a operar de una manera semicontinua, con una corriente de entrada de alimentación, pero sin una corriente de salida, que eso es un factor muy importante o un punto clave que hay que considerar en este tipo de bioreactores. Entonces, en estas operaciones se va a permitir que la concentración de sustrato se pueda mantener en un valor predeterminado. Por ejemplo, no sé, tenemos una concentración de glucosa al 20% y esa se va a mantener constante, mientras que la cantidad de masa va a ir incrementando constantemente en función del tiempo. Y pues aquí tenemos la comparación ya, lo que viene siendo en términos de sustrato y en términos de biomasa. Entonces, por ejemplo, en un reactor tipo batch, vamos a tener que, pues bueno, el sustrato va a ir disminuyendo en función de la biomasa va a ir incrementando. Vamos a tener un decremento del sustrato y un incremento de la producción de biomasa. Pero a su vez también este incremento de sustrato también se puede traducir como un incremento de los productos que nosotros estamos queriendo y pues bueno, obviamente se pueden producir ciertos procesos del efecto que mencionábamos anteriormente, que es el efecto Crabtree. Por otro lado, cuando tenemos los reactores feedback, vamos a evitar precisamente ese efecto Crabtree. Entonces vamos a tener una concentración de sustrato constante, por ejemplo, los 20% de glucosa se va a mantener constante, pero vamos a observar ese incremento de las células sin tener ese efecto Crabtree. Es decir, vamos a estar promoviendo el incremento de biomasa en nuestro reactor. Y finalmente tenemos los reactores continuos, pues bueno, en los cuales tanto la concentración de sustrato como la concentración de células va a ser igual. Aquí simplemente, pues bueno, nos vamos a enfocar en la producción de los productos de interés y pues no nos va a interesar si va a haber un decremento tanto del sustrato, va a haber un incremento o decremento en lo que viene siendo la biomasa. Entonces, considerando cuáles son los factores importantes y por qué los reactores tipo feedback permiten el incremento de la biomasa, pues bueno, ahora, pues bueno, ¿cuáles son las ventajas que nos dan este tipo de bioreactores? Pues bueno, muchas veces pues vamos a poder controlar voluntariamente la velocidad y pues bueno, la concentración del sustrato de alimentación que estamos poniendo en él.
su vez, lo que mencionábamos, vamos a evitar específicamente el efecto Crabtree, al existir únicamente una concentración fija de sustrato. Y esto, pues bueno, nos va a permitir que no exista una competencia y pues vamos a generar una buena cantidad de biomasa. Tenemos también lo que es la represión catabólica, vamos a evitar específicamente esto. Entonces, pues bueno, vamos a tener que, pues algunos microorganismos van a tender a metabolizar las fuentes de carbono más rápido y no van a generar enzimas que pues degraden otras fuentes. Entonces, pues bueno, de esta forma se mantiene la tasa de crecimiento, pero con una producción de la enzima de interés. A su vez vamos a evitar lo que vienen siendo los mutantes auxotróficos. Entonces, en este caso, pues bueno, los microorganismos van a requerir de ciertos nutrientes que no son capaces de sintetizar. Y si se tiene exceso de este nutriente, se va a tener también un abundante crecimiento sin acumulación del metabolismo que nosotros queramos. Entonces, pues bueno, luego se va a requerir alimentar estos nutrientes a bajas tasas. Entonces, de esta forma vamos a evitar este tipo de situaciones en un bioreactor. A su vez, también vamos a evitar la existencia de productos no asociados al crecimiento. En este caso, pues bueno, podemos evitar que los microorganismos pues bueno, metabolicen las fuentes de carbono que nosotros estamos adicionando y que en lugar de obtener el producto que nosotros buscamos, pues bueno, se generan otro tipo de subproductos que pues no estamos contemplando o no estamos tomando en cuenta en nuestras reacciones. Entonces, utilizando este tipo de bioreactores específicamente vamos a evitar ese tipo de situaciones que, pues bueno, no son benéficas para nuestro producto final. Y, por ejemplo, también para lo que es la industria farmacéutica, específicamente para la producción de proteínas, pues bueno, utilizando este tipo de bioreactores, podemos también controlar los procesos de expresión de ciertos genes. Entonces, pues bueno, cuando un promotor de un gen foráneo, pues bueno, se detecta tal vez en el plásmido que nosotros estamos introduciendo a la bacteria que nosotros modificamos para producir cierta proteína, pues bueno, podemos controlar tal vez, pues bueno, la expresión de algún gen que no sea de interés para nosotros, pues adicionando ciertos compuestos que permitan, pues bueno, mantener a raya las bacterias dentro de nuestro bioreactor. Y ahora, finalmente ya, para terminar esta clase, ¿cuáles van a ser las utilidades perdón, las aplicaciones que tenemos para este tipo de bioreactores? Como ya habíamos visto en las gráficas anteriores, habíamos observado que con este tipo de bioreactores vamos a incrementar la biomasa. Entonces, pues bueno, esto va a ser de mucho interés, específicamente para la producción de levaduras, ya sea levaduras para la industria cervecera, levaduras para la industria panadera, levaduras comerciales, y también para lo que viene siendo la producción de antibióticos. Entonces, a partir de este tipo de bioreactores, pues bueno, podemos obtener estos beneficios y los vamos a encontrar mucho en este tipo de industrias, tanto farmacéuticas como industrias que procesan levaduras a gran escala. Y pues bueno, finalmente con esto terminamos esta breve clase sobre bioreactores y específicamente los feedbacks. Y agradecemos mucho su atención. Muchas gracias.